A pesar de ser un ambiente históricamente dominado por varones, las mujeres han empujado los límites del rock y sus contribuciones al género le abrieron puertas a otras artistas por venir. Fácilmente se puede mencionar el impacto que tuvieron grandes figuras desde Janis Joplin en los 60 hasta Alanis Morissette en los 90, o más recientemente, Hayley Williams de Paramore a principios del siglo y el supergrupo Boy Genius en los últimos años. En el video de hoy me quiero centrar en una figura camaleónica que con cada álbum profundizó en una exploración de sonidos poco convencionales que le terminaron haciendo ganar el cariño de los fans y la crítica en el ambiente de la música alternativa. Hoy quiero que hagamos un repaso por la carrera y discografía de nada más ni nada menos que Saint Vincent. Saint Vincent o Annie Clark es una artista nacida en Dallas que comenzó su carrera en 2003 como parte de la banda The Polyphonic Spree. A lo largo de los años ganó reconocimiento por su estilo único, creando melodías a partir del uso de guitarras eléctricas distorsionadas, y medios de renombre como Rolling Stone la reconocieron como una de las mejores guitarristas de todos los tiempos. Quizás bajo el título de Saint Vincent no haya tenido hits, pero cultivó un público de nicho cada vez más grande que reconoció su talento y llamó la atención de artistas como Taylor Swift, con quien coescribió uno de sus mayores éxitos, Cruel Summer. Se puede hablar horas y horas sobre la carrera de Annie y sus logros, pero me parece apropiado comenzar por el principio con su álbum debut, Marry Me. Annie comenzó a trabajar en este álbum antes de unirse a The Polyphonic Spree y lo finalizó en medio de su gira por Europa. El músico de folk, Sufjan Stevens, escuchó el proyecto y al quedar encantado con su talento, la invitó a unirse a su banda en vivo para más tarde ser telonera de la gira. En uno de estos shows, un cazatalentos de la discográfica Beggars Banquet Records escuchó a Annie y así le ofreció un contrato para publicar oficialmente su álbum debut. En retrospectiva, Marry Me es un proyecto bastante introductorio. Presenta los bocetos de las ideas que veremos reflejadas a lo largo de la carrera de Saint Vincent, pero eso no quiere decir que sus canciones no resulten disfrutables y de calidad. Todo lo contrario, hay un encanto en poder escuchar el nacimiento de las cualidades que comenzaron a definir un estilo tan único como lo es el de Annie. La primera canción del álbum es Now Now, y funciona como una acertada introducción para que el oyente pueda imaginarse qué es lo que se va a encontrar a lo largo del proyecto. De inmediato pueden identificarse elementos característicos de Saint Vincent, como lo son sus producciones estridentes y una fuerte influencia de artistas como Björk y Kate Bush en su forma de cantar. La canción tiene como coro un interesante juego de palabras en donde plantea que ella no es anything, o sea, nada, pero hay una repetición en any que pareciera que está pronunciando su mismo nombre. Quizás es rebuscado, pero me gusta pensar que plantea una separación entre su persona fuera y dentro del escenario. No estamos escuchando a Annie, sino a Saint Vincent, y esta es la puerta de entrada a su mundo. Ella dice ser nada porque toda la canción se basa en derribar las percepciones que uno pueda tener sobre ella, sea idealizándola o rebajándola. Dejan claro que uno como oyente no puede demandarle nada de lo que uno crea que Saint Vincent es, y plantea que se debe abordar su música con la cabeza lo suficientemente abierta. Hacia el final de este tema, la producción se vuelve caótica, con distorsión de guitarras y una percusión progresivamente más imponente. Siendo esta línea, Your Lips Are Red es uno de los mejores ejemplos de la estridencia en la música de Saint Vincent. La canción relata un asesinato y su letra resulta efectiva porque tiene cierto carácter cinematográfico. De una forma minimalista, con palabras simples pero concisas, establece la perspectiva del narrador, así como la violencia que recorre las calles en la ciudad que lo rodea. La producción se vuelve progresivamente más caótica conforme avanza el tema y acentúa la tensión que se construye a partir del aspecto narrativo. De igual forma que una película de suspenso, se puede encontrar un plot twist hacia el final cuando la instrumentación se detiene para dar lugar a una suave melodía de guitarra acústica que se acerca sorprendentemente al sonido de una murder ballad. Saint Vincent explicó que para componer esta canción tomó inspiración de Nick Cave, aunque la fórmula final fue reversionada para crear un tema con un estilo muy propio. El álbum también tiene ciertos comentarios políticos y o sociales, por ejemplo en el tema homónimo Marry Me. Marry me, John, marry me, John. Saint Vincent acá invierte los roles de género en un matrimonio, siendo la mujer una persona manipuladora, casi ausente de las responsabilidades que implican estar en una relación,
mientras que el hombre es retratado como una víctima o un romántico empedernido. También está Paris is Burning, un tema con una producción casi timburtoniana donde se puede observar un comentario sobre la romantización de la guerra a través de revisionismo histórico. Existe una perspectiva que mira aquellos momentos como una época en la que vale la pena vivir por su épica y sentimientos grandilocuentes, ignorando la destrucción de ciudades enteras como algo realmente trágico y que solo beneficia a aquellos en el poder. Otro de los ejes temáticos de este álbum es el duelo de una relación rota. All My Stars Align muestra cómo ella se encaminó en la búsqueda de rituales esotéricos que puedan ayudarla a restaurar un amor que parece acabado, pero hacia el final de la canción logra entender que ningún amuleto ni configuración astral puede reemplazar el amor genuino que existe entre dos personas enamoradas. En este sentido, Landmines tiene una letra que refleja la negación de Annie una vez que la relación ya terminó. Ella vuelve a esos momentos y objetos que alguna vez representaron el amor que se tenían, pero lo hace como si estuviera atravesando minas explosivas, es decir, recorrer ese terreno es peligroso y la daña cada vez más, pero no puede evitar rogarle a la otra persona que todavía no se vaya. Ambas canciones tienen una construcción atmosférica onírica. En oportunidades se la puede escuchar a Annie cantando con una voz suave pero también arrastrada, y sus producciones resultan hipnóticas. Marry Me es un álbum perfecto para introducirse en la música de Saint Vincent. Sus mejores cualidades todavía no resaltan a la vista, pero es una demostración de las grandes ideas que exploraría a futuro. Sus letras pueden tratar temáticas complejas, pero tienen una forma simple y directa de contar historias. No se encasilla en un género, sino que utiliza cada track como una nueva oportunidad para buscar diferentes formas en las que transmitir su talento. No por nada, las últimas dos canciones, Human Racing y What Me Worry, si bien no aportan algo novedoso desde el plano lírico, es verdad que traen producciones alejadas a lo que escuchamos anteriormente. La primera tiene un ritmo cercano al bossa nova con guitarras acústicas al frente, mientras que la segunda es más sexy con una orquesta de fondo similar a una clásica balada de la época dorada de Hollywood. Aunque no hizo mucho ruido durante su lanzamiento, este proyecto fue muy recibido críticamente, quedando en algunas listas de los mejores álbumes del 2007. Durante el siguiente año, Annie se embarcó en una pequeña gira para promocionar el álbum y en 2009 lanzó su segundo proyecto, Actor. En su segundo álbum de estudio, lanzado en 2009, Annie se alejó del espíritu artesanal del debut para acercarse a la composición mediante herramientas digitales. La mayoría de las canciones de este proyecto fueron creadas en el software GarageBand y colaboró con el productor John Cangleton para terminar de pulirlas. Actor tiene una fuerte influencia de los soundtracks de películas clásicas, principalmente de Disney, ya que compuso la música para este proyecto al mirar estos films sin sonido y reimaginar cómo podían ser las bandas sonoras traducidas a su estilo. La carta de introducción a este álbum fue el sencillo Actor Out of Work. Esta canción es un paso adelante hacia el sonido por el que Saint Vincent más tarde sería conocida. Producciones estridentes que fusionan elementos del rock alternativo con cierta sensibilidad pop. La instrumentación en este track es acelerada y hasta agresiva, pero la voz de Annie se mantiene calma mientras recita líneas llenas de resentimiento. Es una dicotomía muy interesante que seguirá trabajando en el futuro. Este sencillo se presenta casi como una anti-canción de amor. Annie compara a su pareja con un actor sin papel y un boxeador que hace trampa, es decir, una persona deshonesta y que no cumple su rol en la relación como debería. Ella entiende que debe quitar la cinta rápidamente y que al principio será doloroso, pero tiene que actuar antes de que sea tarde y estos sentimientos de amor-odio se intensifiquen. De la mano de este primer sencillo se despega una de las temáticas centrales de este proyecto, una relación que ya no tiene cómo ser salvada. The Strangers es otra canción que habla sobre este tipo de crisis. Annie describe distintas situaciones que aumentan la desconfianza hacia su pareja y una de las líneas que mejor resumen la premisa de este track es Paint the Black Hole Blacker, es decir, pinta el agujero negro más oscuro, en referencia a cómo las cosas empeoran cada vez más y en lo que parece ser un punto sin retorno de la relación. Annie canta esta línea de una forma suave y casi hipnótica, generando una dicotomía como en el track anterior con respecto a su significado. La producción construye un estado tenso durante todo el tema, pero hacia el final encuentra su catarsis con un instrumental caótico como ya nos tiene acostumbrados. Esta última parte refleja una de las características principales en la música de Annie,
cómo utiliza las herramientas, sean líricas o instrumentales, para construir un personaje cínico que atraviesa casi todas sus canciones. Utiliza el sarcasmo y la ironía para retratar temáticas del orden de lo social y, particularmente en este álbum, varias de sus canciones critican la vida en los suburbios y los mandatos sociales de este tipo de comunidades, como en Black Rainbow. Black Rainbow es la canción que mejor sintetiza la mirada crítica que Annie tiene sobre la vida en los suburbios. Interpreta a una persona totalmente aislada de la vida en sociedad que busca espiar a sus vecinos para ver cómo viven su día a día. El protagonista se encuentra totalmente sumido en la oscuridad, tanto metafórica como literalmente. Todos los muebles de su casa y las decoraciones son de color negro, representando este aislamiento y cómo repercute en su salud mental. Es un outsider que solo puede ver a sus vecinos desde dentro de su hogar, pero este papel de observador se le permite capturar situaciones que demuestran la hipocresía de la vida en los suburbios y la negligencia de los adultos en su rol como padres. Esta canción es cruda y toca temas sensibles como los atentados terroristas en escuelas y puede parecer simple superficialmente, pero cada capa esconde debajo suyo un significado más profundo. La producción también es para destacar porque adopta una atmósfera que progresivamente se transforma en lo que parece ser la banda sonora de una película de terror, y se fusiona de forma brillante con el sonido de guitarras distorsionadas tan típicos de Saint Vincent. La crítica a los suburbios también se presenta en canciones como The Neighbors, que habla sobre una persona con ideas suicidas que se rebelan contra la vida esperada en este tipo de comunidades. Para olvidar sus preocupaciones, el protagonista se vuelca al alcoholismo y en este sentido la canción de Party puede entenderse como una suerte de secuela. Acá se ve retratado como alguien que vio su vida consumida por el abuso de sustancias y se castiga por no haber podido abandonar su adicción a tiempo. Este puede que sea el track más triste del álbum porque logra vender eficazmente su historia, además de que su producción evoca una atmósfera lúgubre que por momentos parece imitar una marcha funeraria con coros cautivantes de fondo. Habiendo profundizado sobre el eje central del álbum, me gustaría detenerme en una canción que desde lejos podría dar la sensación que funciona de forma casi independiente del resto del proyecto, pero con una mirada minuciosa es posible entender cómo encastra en el rompecabezas que es Actor. The Bed es una canción más que peculiar, presenta una paleta de sonidos muy diferente a la esperada por Saint Vincent, con cuerdas como protagonistas y una forma de cantar dulce que alude a la temática de su letra. La canción subvierte algunos lugares comunes en las narrativas infantiles, como esconderse debajo de la cama para ahuyentar a los monstruos que estarían esperándola ahí mismo, o jugar con armas de fuego como si fueran simples juguetes, ignorando lo letal de su naturaleza. Según Annie, esto refleja la infancia que tuvo en Texas, con armas de fuego como un elemento que formó parte de su cotidianidad. A pesar de su tono dulce, esconde un doble significado siniestro, ya que la línea que divide el juego de la realidad es difuminada con un coro donde los niños parecen amenazar a alguien pidiéndole que levante las manos si no quiere que disparen. Probablemente esta sea la canción más oscura en el catálogo de la cantante hasta el momento y se relaciona con el resto del álbum por su comentario sobre la naturalización de la violencia. Si bien Actor puede resultar principalmente un álbum que se divide en dos temáticas, la crisis de una relación y la crítica a los suburbios, lo cierto es que hay un trasfondo aún mayor que une a todas estas canciones y que no tiene que ver con lo musical, sino que hay un tratamiento sobre la violencia en varios de sus aspectos, tanto literal como metafórico. La violencia está en todos lados y es prácticamente inescapable. Si Marry Me sirvió como puntapié inicial y sentó las bases para lo que sería Saint Vincent, Actor refinó varios de sus puntos más fuertes y se encontró con un muy buen recibimiento por parte de la crítica y los fans. Aún sin imponerse comercialmente, el boca en boca ayudó a que Annie se estableciera como una artista de nicho y logró posicionarse en varias listas de los mejores álbumes del año, obteniendo incluso el primero de varios Best New Music por parte de Pitchfork. Durante los siguientes 2 años, Saint Vincent trabajó en lo que sería su tercer proyecto de estudio, Strange Mercy. Luego de la gira de Actor, Annie regresó a Nueva York para comenzar a trabajar en lo que sería su tercer álbum. Buscó alejarse del enfoque orquestal y cinematográfico del proyecto anterior para traer un sonido más crudo y agresivo, trabajando nuevamente con el productor Congleton. Strange Mercy se siente en muchos sentidos como un refinamiento de todo lo que trabajó anteriormente, y el álbum encuentra cohesión en su eje temático. Tal como revela su título, Piedad Extraña refleja la idea de cómo la piedad puede demostrarse de diversas maneras y afectar tanto positiva como negativamente las relaciones humanas. La canción que abre este álbum, Chloe in the Afternoon,
demuestra una de las tantas perspectivas presentes sobre este concepto central. Este track narra la relación entre una dominatrix y un cliente, donde Annie juega con el concepto de herir para sanar. El cliente busca ser lastimado, pero eso le produce placer y puede de esta forma canalizar sus frustraciones, olvidarse del mundo real por un momento. Esta canción en su inicio remite por la técnica vocal a cantantes que se alejan de lo convencional, tal como mencioné de ejemplo en el primer álbum a Kate Bush y Björk. Annie expresó su búsqueda intencional de cantar de la forma más aguda posible porque era la única manera de transmitir adecuadamente la historia detrás de esta letra. La atmósfera creada por su voz es rápidamente interrumpida por una producción caótica con guitarras distorsionadas y una batería agresiva, generando una dicotomía interesante como ya hemos visto en otros proyectos, que puede relacionarse con la temática entre dolor y placer, entre suave y agresivo. Es un tipo de piedad canalizada a través del dolor físico, pero piedad al fin. Ampliando esta temática del álbum, el segundo sencillo, Cruel, expone distintas formas en las que se puede ser casualmente cruel, y Annie explica las frustraciones que esto puede desencadenar. Si bien el eje principal de la letra es una crítica a las imposiciones sociales del rol de la mujer, también está la cuestión sobre las presiones dentro de la industria hacia los artistas para que se amolden a los consumos musicales mainstream. Annie no busca ser madre o una ama de casa ideal como ha tratado en temas de otros proyectos, y Saint Vincent no busca ser una estrella pop, pero quiere que su voz sea escuchada. La canción es una batalla constante contra las imposiciones en diferentes ámbitos de la vida, y sobre la industria musical en específico, Annie amplió sus pensamientos en Champagne Year. En este track, ella confiesa haber esperado toda su vida que llegue un momento donde se la reconociera comercialmente, y expresa su frustración respecto a lo que implica ser un artista en esta industria. Uno debe decirle a la gente lo que quiere escuchar para poder asegurarse su trabajo y tener cierta estabilidad económica que le permita pagar las cuentas. Uno podría pensar que esto inevitablemente implica dejar de lado ciertas convicciones, y en cierta forma, la canción Cheerleader toca esta temática. Annie describe su frustración por haber escondido su verdadero yo con el fin de complacer a los demás, de ahí el título de la canción, como si fuera una porrista que abandona todo lo que la hace única en pos de incentivar y celebrar los logros de otro. En este tema, ella se hace cargo de haber sido una mentirosa y de no haber dicho lo que en realidad pensaba, pero llegó a un punto en su vida donde quiere derribar estos mandatos para ser fiel a sus ideas. La persecución de este ideal inexistente en la industria puede tener graves consecuencias en la salud mental, y sobre esto reflexiona Annie en el sencillo principal del álbum, Surgeon. Surgeon surge a partir de una frase en Marilyn Monroe como disparador. En la canción, Annie habla sobre su depresión y las consecuencias que le trajo a su vida, como el hecho de no poder levantarse de la cama y los ataques de ansiedad que la atormentan. Pero también explica que existe algo en sí misma que le impide recibir ayuda tanto de gente cercana como de desconocidos con buenas intenciones. No encuentra soluciones o simplemente no tiene las herramientas para lidiar con esto, por lo que ruega que el mejor cirujano la atienda para solucionar sus problemas mentales. La idea del cirujano tiene una doble entrada que puede implicar la idea de lobotomizarse para evitar sentir cualquier tipo de emoción, o también se puede interpretar metafóricamente como un pedido para que alguien, de cualquier forma, arregle lo que está mal dentro suyo. Es una canción cruda, con una producción que intercala momentos frenéticos en el coro y el puente y otros más suaves como en los versos, reflejando estos sentimientos de urgencia y ansiedad que tan bien describe la letra. Annie también comenta sobre la depresión en Northern Lights, jugando con la idea de cómo algo considerado bello como las auroras boreales, para ella se sienten como el fin del mundo, denotando la ansiedad que la consume y no le permite apreciar absolutamente nada de la vida. Si bien temáticas como la depresión y la ansiedad han sido tratadas por Annie en canciones a lo largo de su carrera, en esta ocasión se siente que habla desde un lugar completamente crudo y más personal de lo que alguna vez había hecho. Es probable que el detonante más cercano a la creación del álbum sea lo que cuenta en la canción que le da título al mismo y une narrativamente todas las ideas del proyecto, Strange Mercy. En esta canción, Annie elige contar uno de los episodios más tristes y traumáticos de su vida. Su padre fue sentenciado a prisión un año antes del lanzamiento del álbum por fraude, y este hecho le inspiró a escribir un tema en donde vemos a un niño atravesando la misma situación que ella. La letra es narrada desde la perspectiva de distintos adultos que disfrazan la realidad con mentiras piadosas para evitar que este niño cargue con el trauma de lo que está sucediendo. De ahí el título del álbum.
La extraña piedad de la que se ha hablado en otras canciones se presenta de diversas formas, y una de las más habituales e incluso bien intencionadas es a través de las mentiras que uno le cuenta a los niños porque no pueden comprender a tan temprana edad situaciones así de complicadas. La producción es casi onírica, con la voz de Annie suave y hasta arrastrada, representando genuinamente su angustia. Es uno de los tracks más tristes en su discografía y entender su contexto hace que resulte aún más desgarrador. Las consecuencias que este evento tuvo en la vida de Annie se pueden encontrar en otras canciones del álbum. En Hysterical Strength, la letra parece ser una conversación que ella tuvo con su padre, donde le reprocha el haber ido a prisión y dejar a su familia con una carga emocional que no deberían tener. También en Year of the Tiger, canción que cierra el álbum, Annie reflexiona sobre el año 2010, el año del tigre en el calendario chino y el año en que su padre terminó en la cárcel. En este track, Annie retrata una interesante dicotomía entre su actitud de tigre en la juventud, siendo una persona feroz y sin miedo, mientras que en el coro expresa su pánico por este año del tigre, entendiendo todo lo que estaba sucediendo en su vida en aquel momento. Las expectativas por este álbum eran altísimas, pero Strange Mercy se impuso de forma casi unánime en las listas de lo mejor del año de todos los medios importantes alrededor del mundo. Comercialmente, Saint Vincent de forma tímida comenzó a hacer cada vez más ruido y esto puede deberse a que el álbum fue elogiado por su sonido accesible sin sacrificar la complejidad del estilo caótico que ya forma parte de la marca de Saint Vincent. Con una posición más que consolidada como una de las voces más únicas del rock alternativo, Annie se embarcó en un ambicioso proyecto colaborativo junto a David Byrne que vería la luz apenas un año más tarde en 2012 bajo el título de Love This Giant. Con ambos nombres involucrados en la escritura y producción de este álbum, es inevitable que se generen expectativas, pero no fue muy bien recibido por parte de fans ni de la crítica. Es un proyecto simpático, ambos tienen una buena química artística y la influencia de David Byrne en la música de Saint Vincent es algo que siempre se pudo notar, y en este álbum se adentran de lleno en este tipo de sonidos con producciones estridentes y una gran impronta de instrumentos de aire que le dan su estilo único. Aunque hacia el final del proyecto las canciones empiezan a sonar monótonas, igualmente quiero mencionar algunos temas que valen la pena escuchar donde se destaca lo mejor de ambos. El sencillo principal, Who, cumple de forma excelente como carta de presentación para el sonido que traerá todo el álbum. Diner for Two plantea un contexto apocalíptico interesante, sirviéndose de una instrumentación solemne en su producción, y Optimism es una carta confesional de Annie y su conflictiva relación con la ciudad de Nueva York. Love This Giant es un proyecto que podría haber funcionado mejor como un EP, donde se rescaten las ideas más únicas, pero es innegable que Annie tomó inspiración de lo trabajado en estas canciones para traer un nuevo sonido en su próximo álbum. En 2014, Saint Vincent demostró una vez más su capacidad de reinventarse para marcar un nuevo comienzo en su trayectoria camaleónica con su cuarto álbum en solitario, el homónimo Saint Vincent. Este álbum homónimo demostró la verdadera capacidad camaleónica de Saint Vincent. Luego de la positiva recepción de Strange Mercy, ella no buscó ir a lo seguro y apostó por un enfoque diferente en el proceso creativo, incorporando elementos más experimentales y electrónicos, pero sin abandonar su característico estilo de guitarra. El álbum fue compuesto en solitario por Annie y exploró temáticas más relacionadas al orden de lo social que sus anteriores proyectos, destacando las consecuencias de la desconexión emocional, producto de la era digital en la que vivimos. Puede que este álbum sea el más arriesgado en su carrera hasta el momento, pero también resultó el más cohesivo y todas las canciones se sienten en conexión sonora y temática entre sí. El primer sencillo del álbum es el comienzo ideal para esta nueva era con Birth in Reverse. Esta canción responde a algunas temáticas tratadas en sus trabajos anteriores, como lo es la cotidianidad misma. Annie, luego de haber hecho una gira mundial y regresar a su hogar, ya no se siente atraída por estas trivialidades y el tratamiento de la vida mundana, sino que encuentra aburrimiento en su vida fuera del espectáculo y reporta su perspectiva con total honestidad. El título de la canción, en español Nacimiento en Reversa, hace referencia a una cita del libro Birth of America Stories de Lori Moore, donde este concepto es utilizado como sinónimo de muerte. Esta es justamente la temática central de la canción. No encuentra algo que la llene como para que valga la pena seguir viviendo y siente que la vida cotidiana es una muerte lenta. Se puede interpretar no en un sentido literal, sino como la muerte del espíritu. Hacia el final del álbum vuelve a haber una referencia a este libro en la canción Severed Crow's Fingers, aunque su temática es diferente ya que habla de la esperanza depositada en un otro y no dejar de creer hasta el final, aunque las cosas efectivamente no vayan por buen camino.
Otro sencillo del álbum, y también la canción más conocida del mismo, es Digital Witness. Este tema es el que más influencia recibió a partir del sonido del álbum colaborativo con David Byrne. Tiene unas trompetas como protagonistas, pero las usa de una forma distinta que en Love This Giant. La producción sigue la temática de la letra. Annie satiriza la era digital y la instrumentación y su voz funcionan de forma casi robótica, con un ritmo monótono y estructurado que deja poco lugar a la sorpresa dentro de lo musical en función de acoplarse a una atmósfera artificial que construye. En español, el título de esta canción se traduce como Testigo Digital y una de las líneas que más se repite en el tema es también la que mejor resume esta premisa. La gente enciende su televisor, parece una ventana. Dejamos de mirar hacia afuera para ver lo que sucede y todo transcurre a través de las pantallas. Es decir, esta era digital nos removió del espacio físico. La canción trata esta temática de forma satírica y Annie asume el papel de una especie de dictadora tecnócrata que quiere obligar a las personas a vivir bajo el mando de las redes sociales. Su visión es tan extrema que denuncia que de nada sirve incluso dormir si nadie más lo va a estar viendo. Pero al final de la canción rompe con su papel para casi que rogarle al oyente que le ayuden a volver a tener control sobre su vida, reflejando lo consumidora y peligrosa que es esta era digital. Esta temática también se ve retratada, aunque no desde un enfoque tan desesperante y pesimista, sino más bien reflexivo, en la canción que abre el álbum, Rattlesnake. Annie cuenta que esta canción la escribió al visitar el rancho de un amigo suyo en Texas, en medio de la nada y alejada de todo signo de civilización. La letra narra cómo ella, en un intento de conectar con la naturaleza a su alrededor, se desvistió completamente y juega con esta idea de estar sola en el mundo. Nadie me va a encontrar es una línea que repite frenéticamente, como un mantra, desvestida, en medio de la nada y sin las dependencias del mundo moderno. Pero más tarde, en la canción señala haberse encontrado con una serpiente de cascabel y de ahí el nombre de la canción. Este mantra toma una connotación más desesperante. Comienza a correr en busca de ayuda y repite la misma línea, nadie me va a encontrar, pero esta vez con la preocupación de ser atacada y morir en el lugar, ya que nadie cerca puede ayudarla. Si bien la situación es trágica, la canción juega con el humor y es acompañada por una producción frenética y un estilo de cantar casi robótico. El sentido de urgencia se acentúa por la caótica instrumentación con guitarras distorsionadas y una voz cada vez más agitada. El track cumple muy efectivamente su función de desesperación, pero también como carta de introducción al álbum, con un estilo casi que podría decirse camp, señalando la ridícula forma de vivir en el siglo XXI atada al materialismo intrínseco de la era contemporánea. Annie amplía esta temática sobre las ansiedades de la actualidad a partir de la era digital y el consumismo en canciones como Hoy Newton, un track con un coro agresivo y una letra compuesta por asociación libre de ideas, y Every Tear Disappears, un escenario futurista donde cada lágrima desaparece porque las emociones reales cara a cara son prácticamente inexistentes. Además de la crítica social y las reflexiones sobre la era digital, Annie también da lugar a un espacio más íntimo y convencional en canciones crudas como Prince Johnny. En este tema, Annie habla sobre un amigo que tiene una tendencia autodestructiva, pero conforme avanza la narración, salen a la luz los verdaderos problemas de esta persona. Johnny es alguien en una lucha con el género y la sexualidad, busca ser aceptado y convertirse en un hombre real, y eso lo lleva a tomar decisiones cuestionables. Pero Annie no busca salvarlo de sí mismo, sino que se hace presente para apoyarlo y empatizar con él sin juzgarlo. Hacia el final, uno puede entender el porqué de las acciones de Annie. Ella subvierte la temática ya no para hablar de la búsqueda de Johnny, sino para confesar que ella también solo reza para convertirse en una mujer real. La canción tiene un tono solemne que se ve enfatizado por su producción. No deja de lado los elementos electrónicos característicos de la música Saint Vincent, sino que se sirve de ellos para crear una atmósfera casi psicodélica que acompaña de forma eficaz lo que busca transmitir su letra. Annie explica que esta canción es una historia sobre Nueva York, una que se presenta no por lo negativo, sino al aceptar la devoción por la ciudad y recibe con los brazos abiertos las historias que tiene para compartir. El ambiente citadino y las múltiples expresiones de género son algunas de las principales cualidades de Nueva York en determinados circuitos, sobre todo como el artístico. Siguiendo la línea de canciones vulnerables, también se puede hablar sobre I Prefer Your Love, en la que Annie narra el momento en que su madre estuvo internada con graves problemas de salud y las ansiedades y preocupaciones que le dieron la idea de perderla. También está Regret, un tema que retrata un verano arruinado por su depresión y su miedo a ser dejada de lado y quedar sola en la vida.
Este álbum homónimo se convirtió en el proyecto de Annie que mejor vendió en su semana debut y la crítica elogió una vez más su habilidad para combinar lo experimental con cierta sensibilidad pop que hizo su música accesible para todo el mundo. El álbum ganó el premio Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa y Saint Vincent se convirtió en la segunda mujer solista en la historia en conseguirlo, desde que la categoría fue introducida en el 91 cuando la ganó Sinéad O'Connor. Puede argumentarse que este proyecto sirvió como un punto de inflexión en la carrera de Saint Vincent. Su estilo excéntrico y un sonido innovador le consiguió un seguimiento cada vez más grande y aún sin hits propiamente mainstream, su nombre comenzó a resonar ya no como el de un artista de nicho, sino que adquirió cierto estatus de celebridad. En los años siguientes se embarcó en una gira alrededor del mundo, visitando por primera vez regiones como Sudamérica y recién en 2017 comenzó su siguiente era con Mass Seduction. Así como el álbum homónimo representó un quiebre en la carrera de Saint Vincent, Mass Seduction llegó en 2017 para que Annie diera un giro completamente inesperado. Ella siempre fue caracterizada por sus sonidos estridentes y una propuesta musical alejada de lo convencional. Es por eso que este nuevo álbum llamó la atención por su enfoque popero, coproducido por la mente brillante de Jack Antonoff. El productor cada vez cobraba un perfil más notorio por haber trabajado en algunos de los álbumes pop más aclamados del último tiempo, como 1989 de Taylor Swift y Melodrama de Lorde. Uno de los elementos que caracteriza el álbum, además de la exploración de sonidos inéditos en la carrera de Saint Vincent, fue la intensidad de emociones que recorren todo el proyecto y combinan la ironía con lo vulnerable. La puerta de entrada hacia Mass Seduction llegó para sorprender en forma de una balada con el sencillo New York. New York isn't New York without you, love. New York es una balada de piano donde Annie deja ver un lado completamente íntimo y vulnerable. La canción es una carta de amor a la ciudad y su letra es bastante directa, habla desde el corazón. Nueva York no es Nueva York sin vos. Más allá de hablar puntualmente sobre esta ciudad, Annie logra transmitir un sentimiento universal. Los lugares que habitamos son lo que son para uno en parte gracias a la gente que lo rodea. Nuestras vidas están conformadas por las de nuestros seres queridos y perder a alguien puede desmoronar completamente esos cimientos. El coro tiene una de mis líneas favoritas en una canción y dice: he perdido un héroe, he perdido un amigo, pero por vos haría todo esto de nuevo. Annie escribió esto luego de que en 2016 hayan fallecido varios de sus grandes héroes musicales, como David Bowie, Prince y Leonard Cohen. Ella reflexiona sobre cómo resulta ridículo si se lo piensa de forma racional el llorar por la muerte de un desconocido, pero es algo que todos hemos vivido. Aquellas personas que tocaron nuestra vida a partir del arte y de alguna forma se sienten como alguien cercano. Saint Vincent jugó con el sonido y la temática de esta canción para ofrecer como segundo sencillo una antítesis total con uno de los temas más pop de su carrera, los Ageless. Los Ageless se decanta por un sonido pop bastante más convencional de lo que Saint Vincent nos tiene acostumbrados, pero lo cierto es que no deja de ser fiel al estilo que supo construir a lo largo de su carrera con guitarras distorsionadas y producciones caóticas y estridentes. Mientras que New York se presenta como una balada vulnerable, Los Ageless tiene como eje temático el caos y la artificialidad de la ciudad de Los Ángeles. Annie critica el modo de vida de la costa oeste, donde todo se ve atravesado por alcanzar el éxito y la fama y por mantenerse joven a toda costa. En una línea muy similar a Digital Witness, utiliza la sátira para asumir el papel protagónico y contar un relato desde su perspectiva, ignorando los comportamientos destructivos de esta ciudad. La vida de Los Ángeles es comparada a una droga que genera dependencia y Annie se pregunta cómo alguien puede dejarla ir sin perder la cabeza. El track expande su temática también criticando el abuso que sufren las estrellas jóvenes por parte de sus padres, y señala la fetichización hacia las mujeres en el rock con una línea que me resulta brillante por su simpleza: chicas en jaulas tocando sus guitarras. Quiero destacar esta frase porque puede interpretarse en un sentido metatextual si se tiene en cuenta la recepción comercial de este álbum. Mass Seduction se convirtió en el proyecto más exitoso de la carrera de Saint Vincent, y su portada tiene una clara connotación sexual. No estoy diciendo que Annie utilizó esta imagen con la idea de vender, ni tampoco la criticaría en caso de ser así, pero ella es una mujer que desde sus inicios navegó en los circuitos del rock y la música alternativa, pero cuando más logró llamar la atención en el mainstream fue cuando comenzó a mostrar una imagen sexualizada. Creo que la frase es completamente acertada para describir no solo el ambiente del rock, sino distintos espacios liderados principalmente por varones. La sexualidad y lo sexual como tal es uno de los ejes temáticos de este álbum y me parece apropiado andar en la canción que le da nombre al mismo, Mass Seduction.
El título de esta canción es un juego de palabras entre mass y seduction, que en español sería algo así como seducción de masas. Esta idea, según explicó Annie, parte de preguntarse si es ella quien está seduciendo o quien está siendo seducida. El concepto se refuerza con la línea del coro que dice "no puedo apagar aquello que me enciende", aunque en realidad turn me on en español sería algo así como excitar en un sentido sexual. La sexualidad puede despertar aspectos primitivos de nuestra personalidad y sobre esto desarrolla Annie la letra. La interpretación creo que no debe limitarse netamente a lo sexual, sino que el placer lo puede recibir de distintos modos, como lo es el tener reconocimiento o alcanzar éxito con su música, tal como habló en anteriores canciones. El final del track refuerza esta idea ya que cambia la palabra mass seduction por mass destruction, es decir, destrucción masiva. Aquello que la enciende, aquello que la seduce y no puede apagar o dejar de lado, es aquello que la terminará destruyendo. La sexualidad como temática no se agota en este track, sino que Annie también ofrece una perspectiva personal muy interesante en Sugar Boy. Sugar Boy tiene una conexión directa con los Ageless. No solo utiliza un matiz musical de esta última, sino que nació a partir de ideas y conceptos que Annie tuvo que descartar de la versión final de los Ageless, ya que creía que era demasiado contenido para un solo track, y es por esto que decidió dividirlo en dos partes. En esta canción, Annie expresa algo que ha mencionado a lo largo de su carrera. Ella observa que la identidad de género y la orientación sexual son algo fluido donde uno no debe necesariamente encasillarse, sino que se puede interpretar como una suerte de estadios por los que uno atraviesa. Esta fluidez, que si bien puede significar libertad para algunas personas, para otras trae frustraciones y este es uno de los ejes de la canción. La producción es frenética y acompaña la urgencia de su letra. Annie canta casi desde la desesperación, buscando una respuesta sobre sus propias dudas respecto al género, pero en el coro esta atmósfera frenética se ve interrumpida para pasar a un plano más sombrío. Acá, ella recita con una voz rasposa y casi desde el hartazgo: "Soy muy parecida a ustedes chicos, estoy sola como ustedes chicas". Es esta fluctuación respecto a los roles de género donde Annie no se identifica con ninguno, pero tiene un poco de ambos a la vez y la lleva a un lugar de frustración. Anteriormente en temas como Prince Johnny, vimos representados estos sentimientos respecto al género, y traigo a colación este track porque en Mass Seduction, Annie escribió una suerte de secuela sobre el mismo protagonista en Happy Birthday Johnny. Happy birthday, Johnny, wherever you are. Happy Birthday Johnny es una balada extremadamente triste, con una sutil melodía de piano y guitarra con pedal. Annie utiliza esta canción como una carta dedicada al mismo Johnny que en el tema anteriormente mencionado, pero en esta oportunidad podemos ver que la vida de su amigo llegó a lo que parece ser un punto sin retorno. Se encuentra viviendo en la calle y está completamente hundido en la adicción a los opioides. Annie rememora momentos que pasaron juntos con cierta nostalgia y tristeza, pero principalmente le pide perdón por no haber hecho todo lo que estaba a su alcance para que la vida de Johnny no se derrumbara, aunque es posible entender por lo que se nos cuenta que nadie hubiera podido rescatarlo de sus propias tendencias autodestructivas. La canción termina en una nota muy baja con Annie admitiendo que se culpa por todo lo sucedido y le desea a Johnny que algún día encuentre paz consigo mismo. Tal como el primer sencillo del álbum, esta canción se aleja completamente del tipo de sonido que uno esperaría de Saint Vincent. Esa dicotomía entre la vulnerabilidad de New York y el éxtasis de los Ageless, como se habrán dado cuenta, se extiende a lo largo de todas las canciones del álbum, pero hay una en particular que sintetiza lo mejor de ambos mundos y es imposible no hablar de Mass Seduction sin al menos mencionar Slow Disco. In place to a slow disco. Temáticamente, Slow Disco es una canción bastante simple. Annie compara el estado actual de una relación con un baile lento, es decir, puede ser romántico en un principio, pero si se extiende más de la cuenta, resulta aburrido y hasta incómodo. A su vez, la canción también tiene una de las frases más icónicas, en mi opinión, de toda su discografía. Estoy pensando en lo mismo que todos están pensando, me alegra haber venido, pero no puedo esperar a irme. Esta frase entra en juego con otro de los ejes de Mass Seduction. ¿Está siendo seducida o está seduciendo? ¿Sus deseos son realmente propios o resultan de las expectativas ajenas? Este dilema se puede presentar de varias maneras e incluso extenderlo a la carrera musical de Saint Vincent. Durante varios proyectos escribió sobre su deseo de alcanzar éxito mainstream, pero una vez que llamó la atención de la industria, quizás se dio cuenta que realmente no era lo que estaba buscando. Quería rescatar esta canción también desde su lado musical. Si bien Slow Disco le hace honor a su nombre al ser una balada lenta, existe una versión de la canción titulada Fast Slow Disco, que nació a partir de una petición de Taylor Swift.
Jack Antonoff se encontraba trabajando con Taylor en Reputation y en medio de las sesiones de grabación de este álbum le mostró algunas canciones que había compuesto con Annie. Ella escuchó Slow Dance y le comentó a Jack que debería ser una canción upbeat. Cuando él le llevó esta idea a Annie, ella se decidió a crear una versión electropop dándole una nueva vida al track. En mi opinión, Fast Slow Disco es la mejor versión de este tema porque combina su letra vulnerable mientras evoca la atmósfera de un club neoyorquino y la de una noche de éxtasis y corazón roto. Se asemeja a esos himnos pop que te hacen emocionar y bailar al mismo tiempo, como Dancing on My Own de Robin, cuyo video, cabe destacar, es referenciado de forma directa en el de esta canción. Se puede hablar largo y tendido sobre Mass Seduction porque es un álbum extremadamente complejo, pero creo que estas canciones son las más importantes para poder entender las temáticas tratadas y también esta dicotomía entre vulnerabilidad y éxtasis que se presenta a lo largo de todo el proyecto. Mass Seduction fue un éxito tanto en lo crítico como en lo comercial, convirtiéndose en el primer álbum de Saint Vincent en debutar dentro del top 10 del ranking estadounidense y también ocupando los primeros puestos en las listas de fin de año de los medios más importantes de crítica musical. En los próximos años se embarcaría en su gira más grande hasta la fecha y tardaría 4 más en lanzar su siguiente álbum, Daddy's Home. Daddy's Home fue lanzado en 2021 y la espera por este nuevo álbum marcó el hiatus más extenso en la carrera de Saint Vincent. Para este proyecto volvió a trabajar con Jack Antonoff, pero no se dejó influenciar por el éxito de Mass Seduction, sino que, como ya nos tiene acostumbrados, apostó por un nuevo sonido y presentó un drástico cambio en su estética. El álbum rinde tributo a las y los artistas con los que creció, presentando una influencia por parte de géneros clásicos de los años 70, como el rock, el soul y el folk, pero sin abandonar su estilo tan característico. Una de las mayores virtudes de este álbum es cómo pone a conversar lo clásico y lo nuevo, lo vintage y lo moderno. El primer corte de este proyecto fue el tema funk Pay Your Way in Pain. A partir de una descripción de situaciones cotidianas, este track habla de cómo Annie encuentra dificultad en llevar a cabo su día a día y expresa frustración por su fracaso en el intento de ser amada, ya que parece no encajar en la sociedad misma. La canción tiene frases que parecen fuera de contexto al señalar que las góndolas del supermercado están vacías, los baches en las calles se vuelven cada vez más grandes, pero todo resulta en una clara señal de que la sociedad entera está rota. Resulta importante entender que esta era comenzó luego de que veamos el impacto que tuvo la pandemia y es posible interpretar que Pay Your Way in Pain resalta cómo predominó el individualismo en un momento donde la salida debería haber sido colectiva. Hacia el final de la canción, su letra hace referencia al siguiente sencillo del álbum, The Melting of the Sun. Tal como el track anterior habla de lo mal que está el mundo en este momento, The Melting of the Sun señala las injusticias que tuvieron que sufrir a lo largo de la historia diferentes mujeres que inspiraron a Annie, tanto como artista y como persona a día de hoy. Este tema tiene una instrumentación más psicodélica y la producción pone al frente la voz de Annie para que transmita con claridad el mensaje de su letra. La canción toma su título, El derretimiento del sol, como algo que sería imposible que suceda y a partir de allí pone a trabajar su analogía. Estas mujeres se enfrentaron a una industria y una sociedad patriarcal que fue completamente hostil hacia ellas, y se creía que esta batalla nunca podría ser ganada, pero a fin de cuentas lograron pavimentar el camino para que en un futuro artistas como Saint Vincent puedan expresarse con mayor libertad. Se puede escuchar a Annie cantando con gran vulnerabilidad mientras referencia a estas artistas a la vez que varios de sus más icónicos proyectos, como Joni Mitchell y su canción Furry Sings the Blues, Tori Amos y Mia Nagan, entre muchas otras. Hacia el final, ella no puede evitar compararse con sus figuras y teme no estar a la altura, pero en una nota más positiva, entiende que el mundo efectivamente está cambiando, aunque quizás nos resulte difícil concebirlo. Estos sentimientos de no estar a la altura se presentan en otras canciones, pero principalmente puede señalarse el track Down and Out Downtown. Annie nos tiene acostumbrados a escribir historias sobre protagonistas con tendencias autodestructivas. En esta ocasión, Down and Out Downtown describe a una persona en una mañana con resaca que está volviendo a su casa luego de lo que parece ser una noche intensa. La canción retrata esta búsqueda de ser amada que Annie presentó en el primer sencillo del álbum y es esa falta de autoestima lo que la lleva a su propio abandono. El título de la canción, Deprimida en el centro, refleja esta idea principal. Caminando hacia su casa, recorre con cierta vergüenza de su estado distintos puntos de la ciudad mientras los recuerdos florecen para hacerle más daño.
En cierta forma, el tema que le da nombre al álbum se contrapone a esta canción. Mientras que en el tema anterior, Annie se muestra como alguien dependiente y autodestructiva, en Daddy's Home toma un rol dominante a referirse a sí misma con la expresión "papá está en casa". La letra vuelve a tocar el tema de su padre yendo a prisión y las consecuencias que trajo su ausencia hacia la salud mental de Annie, ya que no pudo contar con una de las personas más importantes de su vida en momentos donde necesitó contención y apoyo. Ella se vio obligada a valerse por sí misma y es por esto que juega con la idea de ser ella su mismo padre. De ahí el título de la canción. Con cierto cinismo, este track resulta hasta gracioso de escuchar. Annie comienza la canción contando una anécdota sobre cuando le pidieron un autógrafo en la sala de espera para ver a su padre en la prisión. No es la primera vez que contrapone el humor con situaciones tristes, pero también aprovecha este espacio para recriminarle a su padre que nunca más podrá confiar en él. Ella teme que una vez que salga de prisión vuelva a cometer los errores del pasado, y su rencor parte de que si bien fue él quien tuvo que cumplir una sentencia, toda su familia se vio afectada por la situación. Este personaje cínico se ve construido a lo largo de casi toda la primera mitad del álbum, pero en la segunda parte, Annie lo abandona para comenzar a escribir desde un lugar más vulnerable. Los interludios resultan el ejemplo más claro de esto. Daddy's Home es el primer álbum de Saint Vincent en tenerlos y todos llevan el título de Tarareando, haciendo referencia a su madre, quien tarareaba mientras hacía tareas del hogar, y reflejan cómo estas melodías quedaron grabadas en la cabeza de Annie, y más tarde incluso le sirvieron de inspiración para su propia música. Este álbum también tiene canciones que lidian con frustraciones, inseguridades y hablan desde el lugar de la depresión, como uno de los tracks más tristes del proyecto, The Laughing Man. Esta canción habla de un amigo de la infancia de Annie que falleció y ella lo recuerda como alguien que hacía reír a todo el mundo para ocultar su propio sufrimiento. La pérdida de esta persona la hunde emocionalmente de tal forma que es incapaz de hacer tareas cotidianas o tocar su guitarra y solo encuentra consuelo en el abuso de sustancias. El track presenta una de las mejores frases de todo el álbum: "Si la vida es una broma, estoy muriendo de risa". Se pueden tomar de ejemplo también canciones como Somebody Like Me y My Baby Wants a Baby, donde Annie expresa no sentirse suficiente en diferentes aspectos de la vida. En la primera, habla sobre no alcanzar las expectativas que una pareja pueda tener hacia ella, y llama loca a cualquier persona que intente establecer una relación romántica. En la segunda, Annie se pone en el papel de una esposa cuyo marido quiere tener un bebé, y se siente presionada a hacerlo por las expectativas no solo de su pareja, sino de la sociedad. Pero ella no se siente preparada para cumplir su rol de madre por sus problemas internos aún sin trabajar. Daddy's Home es un álbum que juega con las expectativas y es valorable que Annie no tenga miedo a nombrar explícitamente sus referencias en varias de estas canciones. Logró no caer en la copia o el plagio, ya que cada track tiene su identidad propia como parte de la discografía de Saint Vincent. El proyecto fue bien recibido, pero también todos sus detractores, principalmente desde el lado de las producciones de Jack Antonoff. El mismo año, él trabajó en Solar Power the Lord y muchos lo acusaron de homogeneizar el estilo de ambas artistas, ya que canciones como At the Holiday Party pueden sonar algo similares en su melodía y estructura a lo que la neozelandesa propuso en su álbum. Como nota personal, creo que este tipo de críticas son reduccionistas y le sacan crédito a las artistas por atribuirle sus ideas a un colaborador, y no creo que este sea el caso. Además de que Saint Vincent y Lord sean artistas que en cada era transforman radicalmente su estilo, Jack también formó parte de varios de los mejores álbumes lanzados en la última década. El siguiente álbum de Saint Vincent vería la luz 3 años más tarde bajo el título de Old Porn Screaming. Desde el álbum homónimo en adelante, es innegable que Saint Vincent se convirtió en un camaleón en la industria. Cada álbum se embarcó en una búsqueda de experimentación de nuevos sonidos, remarcando sus influencias sin nunca dejar de lado su estilo único. Pero una década más tarde, Annie Clark lanzó All Born Screaming. Este álbum se presenta como una vuelta a forma respecto al sonido art rock de sus orígenes, pero sintetizando todo lo descubierto a lo largo de una extensa carrera. La primera canción presentada de este nuevo proyecto es la rockera Broken Man. Como sencillo principal e introducción a este nuevo proyecto, Broken Man es una canción que muestra lo más destacado que este álbum tiene para ofrecer. Es un track minimalista pero a la vez explosivo, con una carga lírica y musical poderosa. Saint Vincent se presenta nuevamente hasta el público, pero esta vez apropiándose y reivindicando la figura de un hombre roto,
algo de lo cual ella conflictuó durante casi toda su carrera. El track mezcla simbología religiosa con contenido sexual para evocar esta imagen irreverente y desafiar las expectativas del público, mientras de fondo suenan unas guitarras distorsionadas que remiten a la época más clásica de su carrera. El segundo sencillo del álbum, Flea, continúa la línea trazada sobre el hombre roto y profundiza en ella. I'm just like a hungry little flea. Este track trabaja con dos metáforas que buscan evocar distintos aspectos de un mismo personaje. En primer lugar, como el título indica, Annie interpreta a un protagonista que comparte similitudes con la naturaleza dependiente y destructiva de la pulga. Una vez que alguien siente el pinchazo de su picadura, es demasiado tarde para hacer algo al respecto porque el insecto comienza a saltar y esconderse para evitar que uno se deshaga de él y así poder continuar alimentándose de su sangre. Por el otro, el coro referencia la historia de la figura de Dalila. Este personaje bíblico seduce a Sansón y luego le corta el cabello, que es la fuente de toda su fuerza. Dalila representa la toxicidad en una relación en la cual uno de los partícipes busca debilitar al otro para ganar poder sobre él. Annie explica en la canción que actúa de la forma en la que lo hace porque busca que alguien esté junto a ella para toda la eternidad. Como Dalila debilita a otra persona atacando sus puntos débiles, y como la pulga, lo hace por un instinto de supervivencia, ya que necesita consumir de la vida de un otro para poder ella sobrevivir. Si bien ambas canciones tienen puntos en común respecto a la construcción de un personaje roto y destructivo, también encuentran similitudes en sus producciones intensamente rockeras, pero lo cierto es que el resto del álbum construye una temática cohesiva que reflexiona sobre la crisis existencial generada por la depresión y el duelo. ¿Cómo sobrellevar esta vida? Es quizás, y de forma abstracta, la pregunta que dispara la exploración lírica de varias canciones. Hell is Near abre el álbum con un protagonista que presenta signos de haberse vencido. Se pregunta cómo comenzar de nuevo, pero lo hace desde un lugar sin esperanzas. Luego continúa el track Reckless, una canción que habla sobre la muerte de un ser querido y cómo pareciera que ningún tipo de disociación fuera suficiente para amortiguar el dolor del duelo. Estas canciones parecen entablar una conversación entre sí y tienen en común sus producciones sombrías con una interpretación vocal a modo de lamento, pero el punto más destacado del álbum que retrata estas temáticas es So Many Planets. En esta canción, la protagonista menciona haber visitado muchos planetas antes de poder encontrar uno en el que sintiera pertenencia, entendiendo esto como una metáfora para la búsqueda que tuvo que embarcarse Annie hasta encontrar su lugar en la sociedad y la industria. Sobre este tema ha hablado en varias ocasiones a lo largo de su carrera y las consecuencias que tuvo en su salud mental. El track Victim Nothing se encarga de poner el foco en dichas ansiedades y frustraciones a relatar un soliloquio interpretado por la depresión personificada, donde le habla al protagonista en una búsqueda de impulsarla a que haga algo de su vida, mientras al mismo tiempo la ataca por ser una supuesta inútil. Nunca nada va a ser suficiente porque la depresión consume todo alrededor de su vida. Estos sentimientos que le despiertan situaciones que la llevan al límite con su depresión se ven enfrentados en el tema que le da nombre al álbum, All Born Screaming. La letra de esta canción habla sobre identificar estos obstáculos, pero entender que la vida se trata de superarlos. Todos nacemos gritando es la premisa no solo de esta canción, sino del álbum entero. Annie se emprende en un viaje a lo largo de estos temas para comprender hacia el final que el dolor atravesado implica intrínsecamente el hecho de estar viviendo. No puede haber uno sin el otro, y no estamos solos en estas experiencias, sino que son algo universal y lo que debemos aprender para poder seguir adelante. Fuera de su proyecto con David Byrne, Saint Vincent no suele tener colaboraciones dentro de sus álbumes y particularmente en All Born Screaming se destaca por ser el primero íntegramente producido y escrito por ella, o casi, ya que Kate LeBon aportó vocales de fondo y producción adicional en estas últimas dos canciones. Sus aportes aparecen en una suerte de postproducción, un pulido de estos tracks para darles el toque final. Esta artista juega dentro del territorio del sonido art rock que Saint Vincent desarrolla a lo largo del proyecto y su aporte no modifica el estilo de Annie, sino que añade elementos que elevan el sonido de estas canciones y fluyen con cohesión y naturalidad dentro del álbum, llegando a convertirse incluso en alguno de los puntos más fuertes del mismo. Cabe destacar sobre todo el outro de All Born Screaming, que presenta una instrumentación potente con melodías vocales cautivantes y proponen eficazmente un cierre épico para un álbum que funciona como una reinvención dentro de la extensa carrera de Saint Vincent.
All Born Screaming no consiguió el éxito comercial de sus últimos proyectos, pero críticamente fue más que bien recibido y ganó 3 de sus 4 nominaciones a los Grammys. Esto refleja el encanto de la figura camaleónica de Annie. Supo mantenerse relevante en su propio nicho por más de una década al ser fiel a sus ideas y no dejarse llevar por las tendencias actuales. Nunca tuvo miedo de incomodar a la audiencia probando nuevos sonidos y caminando por territorios inexplorados con total naturalidad, como si siempre hubiera estado allí. Creo que este álbum es ideal para englobar su carrera entera, porque, además de ser el último lanzamiento de Saint Vincent, es la síntesis de todo lo que ha conseguido en estos 15 años desde su debut, y puede marcar el inicio de una etapa de renacimiento que espero que siga sorprendiéndonos como lo ha hecho hasta ahora. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. La verdad estoy muy contento de haber hecho un recorrido así de extenuante sobre la discografía de Saint Vincent. La voy a estar viendo en 2 semanas que viene a Argentina y espero que les haya gustado. Los invito a que pongan like y dejen un comentario contándome cuál es su álbum favorito de ella o canción favorita en todo caso. Y la próxima discografía que voy a estar analizando va a ser sobre Lorde una vez que lance su nuevo álbum, así que no olviden de suscribirse y activar las notificaciones para poder verlo apenas se suba, que prometo va a ser muy pegado a la fecha de lanzamiento. Y nada, nos estaremos viendo en la próxima. Mi nombre es Martín o Martínez. Adiós.